Gloria Leticia Díaz de Proceso comparte esta información sobre el desastre que ha ocasionado Peña Nieto y lo esconde ante la ONU por las desapariciones forzadas. El desgobierno de Peña Nieto ya advirtió que en este es su último año de gestión, no permitirá el escrutinio internacional, de manera que casos particulares de desaparición forzada no podrán ser examinados por el órgano especializado de Naciones Unidas. Y ustedes saben por qué, ¿verdad, compitas? Continúo. Como responsable de coordinar el informe para dar respuesta el pasado martes 13 a las recomendaciones que formuló en 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, es C de casa, E y D. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, adelantó una semana antes a un grupo de familiares de víctimas, así como a representantes de organizaciones sociales, que en lo que resta del desgobierno de Peña Nieto se mantendrá la negativa a que se realice una visita oficial a México por parte de expertos de la ONU. Y tampoco admitirá la competencia del órgano para conocer de casos individuales. Fíjense nomás a dónde quieren esconder estos criminales, estos responsables. El desgobierno de Peña Nieto resulta grave ante la posición que guarda México en este organismo, es decir, el país al que más acciones urgentes ha dirigido. De las 419 comunicaciones que el órgano de la ONU envió de marzo del 2012 a octubre del 2017, 304 corresponden a México, y en 2015 fue el año en el que más acciones urgentes envió al Estado por desapariciones forzadas, 166. En el fondo sigue habiendo renuencia a que órganos internacionales vengan a darse cuenta del desastre del país que tenemos y de la tragedia que cada vez es mayor, porque las desapariciones, ya sean forzadas o por particulares, se dan día a día, comenta Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien asistió al encuentro con Ruiz Cabañas. La reunión fue posible luego de que el pasado 26 de enero, alrededor de 30 colectivos de familiares de víctimas de desaparición, junto con organizaciones sociales que los acompañan, solicitaron una audiencia con motivo del informe que debe rendir el Estado mexicano ante el CED y que no ha sido compartido con la sociedad civil como se esperaba, según Culebro, bajo el pretexto de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ruiz Cabañas argumentó que no era necesario reconocer la competencia del CED y que tampoco se requería una visita de expertos, como lo ha solicitado el órgano desde el 2013. Durante su informe anual ante el Consejo de la ONU en octubre del año pasado, la presidenta del CED, Zuela Janina, recordó que México es el país que más acciones urgentes ha registrado en los últimos 5 años, y desde mayo del 2013 el comité ha inquirido al país sobre una posibilidad de una visita, lo cual ha rechazado. En marzo del 2015 el CED consideró que en México hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, y citó como ejemplo paradigmático el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre las 18 recomendaciones que el CED hizo a México, a las que tenía que dar respuesta el martes 13, urgió a reconocer la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales, con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas. Pero Culebro dice que Ruiz Cabañas fue enfático en señalar que el gobierno de Peña Nieto no está en disposición toda vez que ya hay un marco normativo, que es la Ley General, a lo que en mi intervención advertí que no es posible que un instrumento que está firmado y ratificado por el Estado mexicano, como la Convención contra la Desaparición Forzada, se use a medias. No podemos decir que aceptamos una parte de este instrumento sí y otros no. Además advierte, no se puede poner de pretexto las normas internas para no aplicar los tratados internacionales. Peor aún, si algo se está demostrando en este país es que las leyes no funcionan. Las instituciones tampoco funcionan. Se necesita la asistencia internacional. Casos como el de Veracruz, en donde están siendo procesados 19 exfuncionarios por desaparición forzada, son muestra de que el Estado mexicano está rebasado. En cuanto a la visita solicitada, apunta, el funcionario aseguró que ellos han sido muy abiertos y ha habido una gran apertura para la visita de relatores y de grupos de trabajo, pero que esto no es necesario, toda vez que hay un plan de trabajo establecido ya entre el CED, lo que para nosotros fue una sorpresa,
porque no tenemos conocimiento de la existencia de dicho plan que se comprometió a darnos a conocer la próxima semana. La directora de este instituto resalta que otro punto de preocupación para las organizaciones, familiares y el propio SED es la necesidad de responder a las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares recurrentemente ignoradas por el Estado mexicano. Al respecto, el funcionario de la Cancillería les comentó que iban a ver cómo darle cauce junto con la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, que iban a analizar el procedimiento para tomar en cuenta las acciones urgentes que de manera recurrente no son atendidas. El instituto, así como el litigio estratégico en derechos humanos, han formulado al menos 7 solicitudes de intervención al SED, que ha emitido 6 acciones urgentes y medidas cautelares en beneficio de al menos 130 personas, entre desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda, quienes no han tenido respuesta alguna. Uno de los casos es el de los 6 jóvenes detenidos en operativos de las llamadas Fuerzas Tácticas, integradas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigación, de la CEMAR y elementos de la Sedena, realizados el 6 y el 11 de diciembre del 2013 en la colonia Formando Hogar en Veracruz. Las acciones urgentes y medidas cautelares del SED se emitieron a favor de Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Rioja y Marisa Arrioja Reyes. Perla Damián Marcial, madre de Víctor Álvarez, quien estaba a punto de cumplir 17 años cuando fue sacado de su trabajo el 11 de diciembre, lamenta que las acciones internacionales no sean atendidas por este pinche Estado mexicano. Yo agrego pinche. Lo que ordena la ONU es que nos brinde protección porque nosotros andamos en las fosas y que se localice a los muchachos, pero las autoridades no hacen nada, se queja Damián, integrante del colectivo El Solecito de Veracruz. La madre de Víctor dice estar convencida de que los responsables de la desaparición forzada de su hijo y de los otros muchachos están entre los 19 ex policías del gobierno de Javier Duarte. Al final de cuentas el responsable es Duarte, eso lo hemos dicho siempre y eso es parte de la investigación que se debe de llevar a cabo y que las autoridades federales y las estatales no quieren hacer, denuncia Perla Damián. A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director de este instituto, considera que hay una política de tratamiento de los tratados internacionales hacia afuera, que es incompatible con su aplicación a nivel interno. El defensor recuerda que la negativa del gobierno de Peña Nieto a aceptar la reconvención de órganos internacionales fue evidente en una minuta sobre medidas cautelares y acciones urgentes del SED a favor de 117 personas desaparecidas reclamadas por la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, firmada el 21 de enero del 2015 por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Cancillería y la PGR, entre ellos Sara Irene Herrerías, quien entonces era titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la CEGOV y ahora funge como su Procuradora de Derechos Humanos. En dicho documento los funcionarios sostienen que las medidas requeridas por el comité tienen un carácter de recomendación y no implican obligación alguna por parte del Estado mexicano. Comenta Gutiérrez, al final pudimos dar protección a los familiares de los 117 desaparecidos, entre ellos Mario Vergara, a través del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero no porque se cumpliera con el tratado internacional, y puntualiza que casos como el de Veracruz y el de Iguala demuestran que la política de Cancillería de incumplir las medidas está generando un impacto entre las autoridades que desconocen los tratados internacionales, porque en los hechos se niegan a aceptar el cumplimiento de las medidas cautelares, pero a nivel internacional lo que contesta Cancillería a la SED es que se están realizando las acciones de búsqueda de desaparecidos. No, pues sí, No, pues sí. De verdad que esto es lamentable, que este pinche narcoestado no permita que organismos internacionales intervengan en esta situación lamentable. Si está rebasado, entonces ¿por qué lo oculta? Esto significa que está tapando a los responsables y que son responsables poderosos y que pertenecen a las cúpulas empresariales y políticas. Eso es lo que dan a entender. Les mando un fuerte abrazo, compitas, y tenemos que exigir justicia por estos hechos y por las familias que están cada día sufriendo la negativa de las llamadas autoridades. Necesitamos organizarnos, no podemos seguir dependiendo de estas pinches instituciones. Saludos, compas.